buenas tardes. Aquí estamos con el Almanaque Internacional de la Pardopedia, programa número 6, año 1945. Y antes de seguir adelante les voy a decir una cosa. Si ustedes aguantan esto con dificultad, déjenlo, porque tengo el plan de llegar al año 2000. Y cada programa es solo un año, es decir, que nos quedan por delante 55 años. El año 45 tuvo dos importantes noticias para la humanidad. Una muy positiva y una enormemente negativa. La positiva es que por fin se terminó la Segunda Guerra Mundial con más de 50 millones de muertos, con ciudades enteras destruidas hasta los cimientos. Se salvaron Roma, lo conté la semana pasada, y París, que quisieron destruir, pero al final se marcharon los nazis sin acabar de destruir todos sus monumentos. Para mí esa es la gran primera noticia. Pero hay una muy mala. Por primera y segunda vez en la historia, el hombre, el ser humano, decidió utilizar la energía atómica para matar a sus semejantes. Fueron las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki que permitieron acelerar el final de la guerra. Japón estaba resistiendo, pero a la vez abrió un campo en el cual la humanidad entera lleva asustada 60 años y lo que nos queda todavía. Así que estas son para mí las únicas noticias no culturales. Sí quiero hablar del cine porque ya comenté en el año anterior que la película Siguiendo mi camino, Going My Way, de Bing Crosby, le había dado enormes éxitos, pero es que además en esta película le dio una cosa importantísima, que fue el Oscar de Hollywood al mejor actor, a la vez que la película fue Oscar a la mejor película. Habrán notado que hace de cura y tiene ahí un coro de monaguillos, bueno, una canción muy optimista que venía muy bien para un momento en el cual el mundo veía el futuro con cierto optimismo. Pensaban dos cosas: una, se ha acabado la guerra, es decir, todos mis habitantes de mi pueblo, mis vecinos, mi familia va a volver a casa. Y por otro lado, pues pensaban que la existencia de la bomba atómica iba a hacer que nunca más hubiera una guerra. Bien engañados estábamos. Bueno, por cierto, sin ser de esta película, el Oscar a la mejor actriz, quiero decirlo, fue para Ingrid Bergman. Pero vamos a pasar a la música con otra noticia importante. La semana pasada, en el programa del año 44, tuvimos a Bing Crosby 6 veces en el número 1. Bueno, pues alégrense. En esta nada más estuvo 3 veces. Muchos lo quisieran. Pero vamos a empezar con una canción que esa la conocen hasta los botones de los hoteles esos que entran en prácticas con 17 años. ¿Por qué? Porque fue un éxito tremendo, un éxito divertido de las Andrews Sisters, porque luego la grabó medio mundo y la última versión que funcionó en España la hizo Julio Iglesias con mucho éxito. Se llama Ron y Coca-Cola y la tienen, Rum and Coca-Cola. Hoy día no se podría poner en muchas radios porque parece publicidad. No se lo tomen a broma. Yo trabajé en una radio donde se prohibió poner una canción, programar una canción de José Luis Perales, porque jugaba con unos anuncios: beba Coca-Cola, vaya a Nueva York, y dijeron que eso era publicidad encubierta y que no se podía hacer. Pues aquí tienen a las 3 hermanas Andrews, Ron y Coca-Cola, una canción también inmortal. Y de nuevo, si han visto la etiqueta, o la galleta le llamamos nosotros, del disco, ya figuran ellas como protagonistas y además pone vocal con orquesta, no orquesta con una vocalista. Bueno, pues fue la primera, y voy a hablar también un poco del segundo o la segunda, como quieran decirlo, que es una canción que se llama, me gustaría que la pusieran ahí escrita porque cada sílaba tiene un guión de separación, acentuarse de positivo, es decir, aquí va seguido, acentúa lo positivo. Y quiero hablar de este hombre. Johnny Mercer era un gran letrista y compositor, dirigía su propia banda, tuvo muchos números 1, pero las generaciones posteriores le conocieron sobre todo como letrista, un letrista, es decir, gran parte de la historia de la música pop
tiene letras de Johnny Mercer, letras magníficas. Le voy a decir una y que le va a bastar a todos ustedes. Es el autor de la música del Moon River de la película Desayuno con Diamantes. Y eso sucedió casi 30 años después de que triunfara. Sí, yo calculo que llevaría, en Estados Unidos se mide el éxito además de un dinero en las veces que uno entra en las listas de los más vendidos. Pues este hombre llevaría más de 300 canciones con letras suyas o letra y música a las listas americanas, no al número 1. Las listas americanas tienen más, 100, por lo tanto cabe mucha gente que a lo mejor solo ha estado 1 o 2 semanas. Pero esta canción de Johnny Mercer y su banda y su orquesta estuvo 2 semanas. Y ya verán cómo posteriormente seguiremos hablando de él. Porque ahora vamos con un clarinetista que dirigía una banda, se llamaba Les Brown. Este todavía tenía una cantante, digamos, anónima, una chica rubia, muy divertida, con mucho encanto. Lo que dicen allí, era la novia de América, pero era desconocida, no aparecía en los discos. Si ustedes lo ven en un disco ahora, es porque como se hizo luego muy famosa, los que lanzan los discos lo ponen con la voz de, no les digo nada, porque en este disco, en esta canción, mis sueños están siendo mejores día a día, tenía, y lo pone en pequeñito, My Dream Tal, pone vocal, chorus, Doris Day. Doris Day era una absoluta desconocida, lo pone en pequeñito y en minúsculas, y abajo Les Brown y su orquesta. Bueno, pues ese mismo año Doris Day le da su primer 1.000.000 de ventas a Les Brown con una canción de la que hablaremos. Esta canción del clarinetista todavía con una chica desconocida estuvo 7 semanas en las listas y pertenecía a una película que se llamaba En Sociedad. Y no lo digo en inglés porque suena muy cursi, In Society. No solamente suena cursi, sino que nadie me entendería. Así que vamos al siguiente número 1. Estuvo solo 1 semana, cantaba Joe Stafford con los Pied Pipers. Los Pied Pipers eran el coro vocal que también acompañaba en esa época a Frank Sinatra. Bueno, pues que sepan que la orquesta, la banda que hizo esta canción, Candy, era otra vez la de Johnny Mercer. Es decir, Johnny Mercer, que ya le hemos tenido hace 2 canciones que acentúa lo positivo, vuelve a ser número 1 con su banda, con este Candy. Y ahora pasamos al trompetista, al que abandonó Frank Sinatra. La verdad es que igual se aburren ustedes, pero es que son siempre los mismos. Es como el fútbol, siempre es el Barça y el Madrid. Bueno, pues aquí es lo mismo. Harry James, el trompetista, estoy empezando a ver la luz, no sé a qué luz se refiere, estuvo ahí un par de semanas en el número 1, aquí tienen ustedes, esto no es portada de disco, sino también se vendían las partituras. Hay países, España no entre ellos, que tienen una gran cultura musical a todos los niveles y es muy frecuente que en las casas de cierto nivel haya instrumentos musicales y sepan leer música. Por ejemplo, Sinatra le daban la partitura y la letra a la vez y era capaz de cantarla. Mientras que la mayor parte de los cantantes que conocemos lo hacen de memoria. Se lo saben, son muy buenos, pero lo hacen de memoria. Pero aprovechando la fama que tanto Joe Stafford antes o como Frank Sinatra daba a los Pied Pipers, pues resulta que el siguiente número 1, solo 1 semana, le tocó a los Pied Pipers con esta canción, Sueño, Dream. ¿Cuál fue el truco? Primero lo hemos visto, o lo hemos escuchado, lo hemos visto aquí, lo han escuchado ustedes, con la orquesta de Johnny Mercer. ¿Y por qué de pronto el coro anónimo que acompañaba a Joe Stafford allí en una esquinita se pone número 1? Porque esta canción, escrita por Johnny Mercer, era la sintonía del programa de radio que hacía Johnny Mercer. Es decir, que llegaron, digamos, al número 1 por contagio, porque Johnny Mercer les ayudó. De ahí nos vamos a un cantante barítono, voz grave, también trompetista, también director de gran banda, se llamaba Vaughn Monroe, este señor. Verán ustedes, fíjense ustedes bien, que la mayor parte de la gente que sale en las fotos, en las portadas, que son posteriores, no eran guapos. No era ese triunfo de enamoramiento de las chicas, sino que eran muy buenos músicos
y sobre todo era una época en que era la música de baile. Había muy pocos reproductores de sonido en el mundo, pero sin embargo las emisoras de radio transmitían no un concierto, sino una sesión de baile. Decían, con Frank Sinatra en el World for Astoria. Y estaban hora y media programando y la gente aprendía las canciones y apreciaba las canciones gracias a eso. Pues Bob Monroe, que por cierto esta canción tampoco le sonará a nadie por la edad. Quiero decir que esta canción, estamos en el 45, 19 años más tarde, en el 64, fue número 1 en las listas americanas, cantada por Bobby Vinton. ¿Y quién era Bobby Vinton? El de Blue Velvet, que es el Terciopelo Azul. ¿Y qué es Terciopelo Azul? La canción de un anuncio que había de Cuerpos Danone. Si ya con estas pistas no lo localizan, y además una película de David Lynch. Todo eso sucedió en el 64. Bueno, pues esta canción originalmente la hizo el grupo, la orquesta, la banda de Bob Monroe, y le sirvió para estar mes y medio en el número 1 y que luego, 20 años más tarde, se recordara. Y ahora otra de las grandes canciones de la década. Y de la década, no digo del año. El viaje sentimental. Sentimental Journey. No sé si creen que no la conocen, pero en cuanto la escuchen, la reconocerán porque es una melodía muy popular, incluso se han hecho letras jocosas en español. Era de la orquesta de Les Brown. He hablado de él hace un rato, que tenía una cantante muy popular a la que nadie hacía caso. Miren que en la portada ya está Doris Day ahí colocada. Y de ahí saltó al cine y ahí sí que se hizo La novia de América y La novia de Rod Hudson. Pero miren que, igual que Les Brown y su orquesta es tan grande, debajo de Foxtrot está estribillo vocal por Doris Day. Después de este, que es el lanzamiento original, en las 7 décadas siguientes, este disco sale como disco de Doris Day, acompañada por la orquesta de Les Brown. Nada de ese sistema. Bueno, pues vamos a volver a Johnny Mercer. Si el año 44 aparecía continuamente Bing Crosby, aquí es Johnny Mercer. Y esta es un tema, se hizo tan popular que también Glenn Miller la grabó. Esta es de la película Las chicas de Harvey Cars, y se llama, como ven ustedes ahí, En Hutchinson, Topeka y Santa Fe. Hoy se ha terminado ya, por suerte para ustedes, la clase de geografía. No les voy a contar dónde están, pero si van ustedes al Corte Inglés, a la sección de viajes, le montan un viaje para que conozcan Hutchinson, Topeka y Santa Fe, y en pequeñito vean el autor, el de siempre, Johnny Mercer. Y vamos a empezar la etapa en que los imitadores de Bing Crosby van a empezar a quitarle el puesto y sobre todo a lanzar una generación de lo que allí llaman crooners. ¿Qué es un crooner? Un crooner es un cantante melódico que solía cantar con una orquesta y que es justamente lo anterior a los cantantes pop y rockeros. Es lo que era Frank Sinatra, Tony Bennett, dirigente que todavía recuerdo, Dean Martin, Sammy Davis Jr. En la era moderna hay seguidores como Michael Bublé. Es ese tipo de cantante con muy buen fraseado musical, con mucho conocimiento de música, que empieza a poner de moda. Y el primero de ellos, si quitamos a Sinatra, que seguía todavía en la orquesta, fue Perry Como. Otra cosa que les quería decir es que la mayor parte de esos cantantes, tengan los nombres que tengan, son de origen italiano. Por ejemplo, he dicho a Tony Bennett, se llama de verdad, no se llama Tony Bennett, sino Antonello Benedetto. Pero claro, eso sonaba muy italiano. Y Frank Sinatra se llama Francis Alberto Sinatra. Su padre era italiano, jefe del cuerpo de bomberos de un pueblecito cercano a New Jersey, que es muy gracioso porque un día, subido en aquellas torres gemelas que tiraron los terroristas, la planta de arriba eran cristales con un dibujito de lo que veías al fondo. Te ponías a una distancia y coincidía la torre, coincidía la colina. Y allí me encontré
pueblo de, yo siempre había hablado del pueblecito y ya era un barrio de New Jersey. Bueno, pues ahí en la colonia italiana nacieron Dean Martin, es un americano, se llama Dino Crocetti, Bobby Darin, Robert, es el Bobby Casotto. Bueno, pues eso ya pasaba también en esta época. Y Perry Como, un estilo relajante, un estilo romántico, tuvo su primer éxito con una canción que se llamaba Hasta el fin del tiempo, The End of Time. Y debajo en pequeñito verán que pone basado en una polonesa de Chopin. Chopin fue un compositor polaco, por eso las polonesas, además un gran pianista que era el equivalente en la época actual a un fenómeno de masas, a un ídolo juvenil. Sus conciertos se llenaban de gente, las televisiones le seguían, no existía la televisión, pero encima cuando llegó a París se enamoró de Jorge Sand, se enamoró de Jorge, y lo cuenta usted así tan tranquilo, sí, porque George Sand era una mujer, era el seudónimo de una escritora muy famosa, y habrán oído hablar que los dos se fueron, como todos hacen ahora todas las figuras, a Mallorca, y pasaron allí una temporada, no en un yate, que no había yates, sino en un monasterio, donde todavía se conserva la celda donde vivieron, el piano donde tocaba Chopin. Digo lo mismo, parezco un agente de viajes, pero si van a Mallorca, la isla, visiten Valdemosa, que merece la pena por su cuenta. Les voy a contar una cosa, me aparto un poco, aunque me quede sin tiempo. Yo hace muchos años hacía un programa de 5 horas la mañana de los sábados, en la cual le pedía al público, a la gente, a los oyentes, que el primero que llamara me daba un tema y nosotros estábamos 5 horas comentando canciones sobre ese tema. Árboles, pájaros, preguntas, colores y tal. Y yo me enrollaba mucho porque era la única forma que había, desde que me pedían la canción hasta que la encontraban en la discoteca. No había internet, no había CDs, no había ordenadores para buscar las canciones, entonces tenía que hablar mucho con la gente y soltaba rollos parecidos a este. Y un día, en una comida de profesionales de la música, había una chica norteamericana que trabajaba en una compañía de discos ya en España y me dijo una cosa, me dice: lo que me gusta de tus programas es que cuentas las canciones y sabes de dónde son, pero no es que sepas esto es de Minneapolis, sino que sabes dónde está Minneapolis. Y sabe, por ejemplo, eso fue porque conté una historia de que Buddy Holly era de Lubbock, pero grababa en Clovis. Y dice: ¿qué más nos da? No, es que Lubbock era de Texas y Clovis, no sé si era de Nuevo México, era de Nuevo México. Entonces, esa manía se me ha quedado y por eso me enrollo tanto y no hablo de música. Así que vuelvo a mi lista y Sammy Kaye, del que hemos hablado varias veces, saxo, clarinete, tenía también una banda, ahí le tienen, no cita a los cantantes, sus cantantes, ella era Nancy Norman y él Billy Williams, y llegaron al número 1 con esa canción. Y volvemos a Harry James, hoy tenemos entre Johnny Mercer y Harry James, nos están haciendo el programa. Harry James, recuerdan, el trompetista que había descubierto o había contratado el primero a Frank Sinatra. Bueno, pues esta canción suya, instrumental, Is Being a Long, Long Time, se está haciendo muy largo, fue número 1 a la vez en 2 versiones. El otro, es decir, él y el otro, Bing Crosby. Y ambas estuvieron 2 semanas, por cierto, Bing Crosby acompañado por la orquesta de Les Brown, que es la que tenía a Doris Day de cantante. Es decir, eran poquitos y se repartían el pastel. Y por fin hemos localizado a Bing Crosby como número 1. Pero es que cuando se acaba esta canción que compartía, llega la orquesta de Carmen Cavallaro y la película Las hermanas Dolly, y tiene otro número 1, con la canción que se llama I Can't Begin, no soy capaz de empezar a hablar contigo. Ojo, ¿quién era Carmen Cavallaro? Si buscan a Carmen Cavallaro una foto, se sorprenderán a saber que era un hombre. Pero es que el nombre de Carmen en Estados Unidos, en anglosajón, se utiliza como hombre o como mujer. No
no es muy frecuente en hombres, viene del Carmelo, del Monte Carmelo. En España decimos más Carmelo que Carmen. Y cuando la gente dice, pero es que eso suena un poco afeminado, y yo ya, pero en esa época el campeón del mundo de boxeo era un negro gigantesco que se llamaba Carmen Basilio. Dígale usted que era afeminado y verá a qué saben los guantes de Carmen Basilio. Y vamos a cerrar esto con el tercer número 1 consecutivo de Bing Crosby. Ya dije en su momento que cuando Bing Crosby cantó Navidades Blancas, tuvo la suerte de que fuera una canción intemporal. En este momento está considerada como la canción, el disco más vendido de la historia a lo largo de los años, porque todos los años volvía a estar, cuando llegaba la Navidad, en los primeros puestos de las listas. No siempre en el número 1, pero por ejemplo este año fue 2 semanas en número 1 y era la tercera vez que llegaba al número 1, siempre con un año de diferencia. Si tienen curiosidad, el disco más vendido de una tacada, hablo de canciones, de discos pequeños, fue el tema que grabó y cantó Elton John en el funeral de Lady Di. Se llamaba Candle in the Wind, una vela, un cirio en el viento, y eso vendió en 2 meses 30 y tantos millones de discos. Bing Crosby lleva más de 70 millones de Navidades Blancas y se seguirá vendiendo. Aunque ahora lo que más se venda es el que canta Mariah Carey. Pero bueno, en aquel entonces era esta historia. Con esto hemos terminado el año 45. Todavía no hemos pillado ninguna canción donde el protagonista fuera, aunque sí había sido número 1 dentro de una orquesta, Frank Sinatra. Bueno, pues si me aguantan, y aguantan la semana que viene y la siguiente, y este programa no coincide con un partido de la Champions o del Mundial o de cualquier cosa de esas, si me oyen, van a ver como en muy poco tiempo las orquestas pasan a ser la letra pequeña de los discos, ni con muy poco tiempo, los 2 o 3 siguientes años, y empiezan a surgir los ídolos de masa. Era muy difícil enamorarse del tercer trombón, empezando por la derecha, y sin embargo el que está o la que está cantando delante es muy reconocible. En Estados Unidos a la voz solista le llaman el frontman o la frontwoman, es decir, el hombre al frente de todo, el que tira del público. Bueno, pues todo eso se fue inventando en esta década de los 40. En los 50 el cambio es mucho más brutal, porque el rock and roll y los grupos, la guitarra eléctrica y demás, se cargan las grandes bandas que desaparecen. Pero eso, como digo siempre, será otra historia que ustedes pueden seguir. Aquí somos muy fieles con nuestro público, pueden seguir semana tras semana, pueden buscar en las redes sociales. El otro día un amigo, gran compositor español, me dijo, te he visto. ¿Y dónde? Dice, en la habitación del hospital que estuve 3 días estaba el programa. Estaba todavía viendo la temporada anterior, la que estaba dedicada a la música española. No les incordio más, tiene muchas cosas que ver. Esta televisión es muy buena. Mis compañeros son capaces de superar el bache de audiencia que significa lo mío. Dentro de poco volverán a estar en lo alto, en unos minutos. Yo también estaré en lo bajo. Me marcharé a preparar lo que les voy a ofrecer la semana que viene. Ya saben que les espero.